tienen contactos secretos con los nacionalistas árabes. Alemania tenía una emisora de radio y empezaba: un saludo a los árabes desde Berlín. Esta es la emisora Radio Berlín. Los alemanes agitaban a los árabes nacionalistas contra los británicos. La simpatía por las ideas nazis se extendieron por todo el mundo árabe. Había una cosa evidente en los años 30. Los círculos nacionalistas árabes estaban cada vez más influenciados por el lenguaje racista y antisemita de los alemanes nazis. A finales de la década de los 30, el movimiento Ba'ath está aún en la infancia y su fundador, Michel Aflaq, apenas es conocido por el público árabe. Pero en los años siguientes, el partido se convierte en un instrumento útil que permitirá a Saddam Hussein poner su garra de hierro sobre Irak. Con su salvaje policía secreta y su numerosa fuerza militar, amenazará la estabilidad de todo Oriente Medio, acabando brutalmente con los disidentes. ¿Por qué era Ba'ath tan tremendamente efectivo? Porque profundamente arraigada en su historia, se ocultaba la mano de la Alemania nazi. ...1936, Alemania. La persecución de los nazis a los judíos alemanes es sistemática y brutal. El encargado de la campaña de purificación racial es el jefe de la SS, Heinrich Himmler. Himmler también observa atentamente los eventos de Oriente Medio. Desde que en 1933 Hitler ha ascendido al poder, 174.000 judíos han huido de la Alemania nazi y de la Europa del Este hacia la seguridad de Palestina, controlada por los británicos. Himmler empieza a elaborar la idea de obligar a que les siga el resto de judíos alemanes en un éxodo masivo. La primera política era forzar a los judíos a salir de Alemania y dirigirse a su patria, que era Palestina. Después sitiarían Palestina y los destruirían allí, en un lugar adecuado. Para Himmler y su jefe, Adolf Hitler, hay otro motivo para expandir su influencia en Oriente Medio, especialmente en Palestina. Allí, los árabes nacionalistas, radicalmente opuestos al flujo de judíos, están protestando contra las autoridades británicas. Las consecuencias llegan a Berlín. El problema palestino tuvo un importante impacto. Teníamos la revolución de 1936 de los árabes palestinos contra lo que se consideraban incursiones de los judíos. Veían la expansión como algo peligroso. La ocupación de Palestina impactó e influenció en las mentes y los corazones de los árabes nacionalistas y del gran público. Para muchos árabes palestinos, la llegada desde Alemania de los judíos de Europa, Rusia y otros países, tolerada por la administración británica, es una gran amenaza. La población judía, que antes era una minoría, ahora se triplica. En la Palestina de los años 30, con el creciente asentamiento de los judíos, con el creciente resentimiento de la población de árabes musulmanes, el proyecto sionista y del asentamiento de los judíos, provocaron un gran descontento. Y hubo alborotos a finales de 1920 y una revolución a mediados de los años 30. Los militantes árabes llaman a la huelga general. Y para hacer más presión, organizan una enconada campaña de violencia contra judíos y británicos. El líder del levantamiento es Amin al-Husayni, un exoficial del ejército turco y ahora gran muftí, o primer líder islámico de Jerusalén.
Amin controla la revuelta desde su refugio en el templo del Monte de Jerusalén, que los británicos temen atacar para no enfebrecer la opinión de los musulmanes del resto del mundo. Amin es un hombre con una inmensa autoridad. Asegura ser descendiente del profeta Mahoma. Y durante años ha orquestado la oposición contra judíos y británicos. Ahora, como presidente del comité que representa a los partidos árabes, pide que cese inmediatamente la inmigración de los judíos y la independencia para una Palestina árabe. El muftí declaró a Palestina y a todos los países árabes e islamistas como territorio sagrado, y por lo tanto eran para disfrute único de la fe musulmana, excluyendo a cristianos y judíos. La revuelta llega a tomar grandes proporciones. Los británicos declaran la ley marcial y todo el país está en pie de guerra. Llegan 20.000 soldados a Palestina para sofocar a los rebeldes. Pero el gran muftí se ha reunido secretamente con los agentes de inteligencia de Alemania e Italia. Y los británicos sospechan que les están suministrando armas. Buscando desesperadamente una solución, los británicos ofrecen dividir Palestina entre judíos y árabes. Los judíos palestinos aceptan la proposición, pero los árabes, liderados por el gran muftí, la rechazan. Continuará lo que para los árabes es el gran levantamiento. Cuando todo termina, se ha perdido las vidas de más de 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos. Hay 15.000 personas heridas. En Alemania, Adolf Hitler y el jefe de la SS Heinrich Himmler ven una oportunidad en la situación de Palestina. Si los británicos crean un nuevo Estado judío, ¿podrán expulsar a los judíos que quedan en Alemania? ¿Pueden ser los árabes nacionalistas aliados útiles a Alemania? Para averiguarlo, Heinrich Himmler envía un emisario de confianza en misión secreta a Oriente Medio. Adolf Eichmann era uno de los líderes organizadores de la exterminación de los judíos. Era el jefe del Departamento de Servicios de Seguridad y visitó Palestina y Egipto en 1937, buscando aliados y socios y estableciendo relaciones. En El Cairo, Eichmann se reúne con un periodista, miembro del círculo íntimo del gran muftí. Algún día el mundo sabrá que Eichmann es un asesino de masas, pero ahora, en noviembre de 1937, es solo un antagonista de los británicos. El muftí está oculto, pero como su portavoz, el periodista pide a Eichmann dinero y armas para luchar contra los británicos. También le dice que Amin quiere que los alemanes detengan la emigración de judíos alemanes a Palestina. Cuatro años antes, el gran muftí había contactado con los alemanes, ofreciéndoles su apoyo a la causa nazi a cambio de ayuda contra los británicos y los judíos. Entonces tuvo una fría acogida. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, espera que sea diferente. Pero los informes de su enviado a la reunión con Eichmann dicen que, aunque los nazis apoyan la causa de los árabes palestinos, son cautos. No tienen intención de ayudarles a gran escala, como quiere el muftí. En el verano de 1938, la insurrección de los árabes de Palestina contra los británicos y los judíos alcanza un sangriento clímax. 10.000 árabes luchan en todo el país. Las autoridades británicas adoptan medidas draconianas, prisión sin juicio y la demolición de las casas de los sospechosos de rebelión. En cuanto a los líderes, los británicos arrestan a 5 miembros del comité de los muftíes árabes y los llevan a una remota isla del Océano Índico. Pero el gran muftí, Amin al-Hassauni, no está entre ellos. Mientras se recrudece la guerra en Palestina, el rebelde más importante escapa al Líbano.
Los británicos soportaron esa revolución durante un periodo comprendido entre 1936 y 1938. Se encontraron ante una insurrección en diferentes partes de Palestina y tuvieron que aumentar la presencia militar para contenerla. Finalmente consiguieron vencerla y, por supuesto, expulsaron al muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni, que abandonó su escondite y huyó al exilio. Después de más de 2 años, en 1939 los británicos consiguen sofocar la rebelión. Sin embargo, como concesión a los árabes, acceden a una de las solicitudes del Gran Muftí. De momento, dejarán a un lado la idea de un Estado judío. Mientras el levantamiento palestino llega a su fin, en Europa la situación da un giro dramático. En septiembre de 1939, los ejércitos alemanes emprenden camino a Polonia. Con el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, han desaparecido los grandes poderes europeos y las repercusiones han llegado a Oriente Medio. Se suceden una serie de extraordinarios eventos que llevarán directamente a la llegada de Saddam Hussein.